Capítulo 17. Criaturas mecánicas. De ninguna manera podríamos negar la ley de recurrencia, procesándose en cada momento de nuestra vida. Ciertamente, en cada día de nuestra existencia existe repetición de eventos, estados de conciencia, palabras, deseos, pensamientos, voliciones, etc. Es obvio que cuando uno no se autoobserva, no puede darse cuenta de esta incesante repetición diaria. Resulta evidente que quien no siente interés alguno por observarse a sí mismo, tampoco desea trabajar para lograr una verdadera transformación radical. Para colmo de los colmos, hay gentes que quieren transformarse sin trabajar sobre sí mismos. No negamos el hecho de que cada cual tiene derecho a la real felicidad del espíritu, mas también es cierto que la felicidad sería algo más que imposible si no trabajamos sobre sí mismos. Uno puede cambiar íntimamente cuando de verdad consigue modificar sus reacciones ante los diversos hechos que le sobrevienen diariamente. Empero no podríamos modificar nuestra forma de reaccionar ante los hechos de la vida práctica si no trabajáramos seriamente sobre sí mismos. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, ser menos negligentes, volvernos más serios y tomar la vida en forma diferente, en su sentido real y práctico. Empero, si continuamos así tal como estamos, comportándonos en la misma forma todos los días, repitiendo los mismos errores con la misma negligencia de siempre, cualquier posibilidad de cambio quedará de hecho eliminada. Si uno de verdad quiere llegar a conocerse a sí mismo, debe empezar por observar su propia conducta ante los sucesos de cualquier día de la vida. No queremos decir con esto que no deba uno observarse a sí mismo diariamente. Solo queremos afirmar que se debe empezar por observar un primer día. En todo debe haber un comienzo y empezar por observar nuestra conducta en cualquier día de nuestra vida es un buen comienzo. Observar nuestras reacciones mecánicas ante todos esos pequeños detalles de alcoba, hogar, comedor, casa, calle, trabajo, etcétera, 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 lo que uno dice, siente y piensa es ciertamente lo más indicado. Lo importante es ver luego cómo o de qué manera puede uno cambiar esas reacciones. Empero, si creemos que somos buenas personas, que nunca nos comportamos en forma inconsciente y equivocada, nunca cambiaremos. Ante todo, necesitamos comprender que somos personas máquinas, simples marionetas controladas por agentes secretos, por yoes ocultos. Dentro de nuestra persona viven muchas personas, nunca somos idénticos. A veces se manifiesta en nosotros una persona mezquina, otras veces una persona irritable, en cualquier otro instante una persona espléndida, benevolente, más tarde una persona escandalosa o calumniadora, después un santo, luego un embustero, etc. Tenemos gente de toda clase dentro de cada uno de nosotros.
Yoes de toda especie. Nuestra personalidad no es más que una marioneta, un muñeco parlante, algo mecánico. Empecemos por comportarnos conscientemente durante una pequeña parte del día. Necesitamos dejar de ser simples máquinas, aunque sea durante unos breves minutos diarios. Esto influirá decisivamente sobre nuestra existencia. Cuando nos autoobservamos y no hacemos lo que tal o cual yo quiere, es claro que empezamos a dejar de ser máquinas. Un solo momento en que se está bastante consciente como para dejar de ser máquina, si se hace voluntariamente, suele modificar radicalmente muchas circunstancias desagradables. Desgraciadamente vivimos diariamente una vida mecanicista, rutinaria, absurda. Repetimos sucesos, nuestros hábitos son los mismos, nunca hemos querido modificarlos, son el carril mecánico por donde circula el tren de nuestra miserable existencia. Empero pensamos de nosotros lo mejor. Por donde quiera abundan los mitómanos, los que se creen dioses, criaturas mecánicas, rutinarias, personajes del lodo de la tierra, míseros muñecos movidos por diversos yoes. Gentes así no trabajarán sobre sí mismos. Fin del capítulo 17. Capítulo 18. El pan supersubstancial. Si observamos cuidadosamente cualquier día de nuestra vida, veremos que ciertamente no sabemos vivir conscientemente. Nuestra vida parece un tren en marcha, moviéndose en los carriles fijos de los hábitos mecánicos, rígidos, de una existencia vana y superficial. Lo curioso del caso es que jamás se nos ocurre modificar los hábitos. Parece que no nos cansamos de estar repitiendo siempre lo mismo. Los hábitos nos tienen petrificados, mas pensamos que somos libres. Somos espantosamente feos, pero nos creemos Apolos. Somos gente mecánica, motivo más que suficiente como para carecer de todo sentimiento verdadero de lo que se está haciendo en la vida. Nos movemos diariamente dentro del viejo carril de nuestros hábitos, anticuados y absurdos, y así es claro que no tenemos una verdadera vida. En vez de vivir, vegetamos miserablemente y no recibimos nuevas impresiones. Si una persona iniciara su día conscientemente, es ostensible que tal día sería muy distinto a los otros días. Cuando uno toma la totalidad de su vida como el mismo día que está viviendo, cuando no deja para mañana lo que se debe hacer hoy mismo, llega realmente a conocer lo que significa trabajar sobre sí mismo. Jamás un día carece de importancia. Si en verdad queremos transformarnos radicalmente, debemos vernos, observarnos y comprendernos diariamente. Sin embargo, las gentes no quieren verse a sí mismas. Algunos, teniendo ganas de trabajar sobre sí mismos, justifican su negligencia con frases como la siguiente: el trabajo en la oficina no permite trabajar sobre sí mismo. Palabras estas sin sentido, huecas, vanas, absurdas, que sólo sirven para justificar la indolencia, la pereza,
la falta de amor por la gran causa. Gentes así, aunque tengan muchas inquietudes espirituales, es obvio que no cambiarán nunca. Observarnos a sí mismos es urgente, inaplazable, impostergable. La autoobservación íntima es fundamental para el cambio verdadero. ¿Cuál es su estado psicológico al levantarse? ¿Cuál es su estado de ánimo durante el desayuno? ¿Estuvo impaciente con el mesero, con la esposa? ¿Por qué estuvo impaciente? ¿Qué es lo que siempre le trastorna? Etcétera. Fumar o comer menos no es todo el cambio, mas sí indica cierto avance. Bien sabemos que el vicio y la glotonería son inhumanos y bestiales. No está bien que alguien dedicado al camino secreto tenga un cuerpo físico excesivamente gordo y con un vientre abultado y fuera de toda euritmia de perfección. Eso indicaría glotonería, gula y hasta pereza. La vida cotidiana, la profesión, el empleo, aunque vitales para la existencia, constituyen el sueño de la conciencia. Saber que la vida es sueño no significa haberlo comprendido. La comprensión viene con la autoobservación y el trabajo intenso sobre sí mismo. Para trabajar sobre sí es indispensable trabajar sobre su vida diaria, hoy mismo, y entonces se comprenderá lo que significa aquella frase de la oración del Señor: danos el pan nuestro de cada día. La frase cada día significa el pan supersubstancial en griego o el pan de lo alto. La gnosis da ese pan de vida en el doble sentido de ideas y fuerzas que nos permiten desintegrar errores psicológicos. Cada vez que reducimos a polvareda cósmica tal o cual yo, ganamos experiencia psicológica, comemos el pan de la sabiduría, recibimos un nuevo conocimiento. La gnosis nos ofrece el pan supersubstancial, el pan de la sabiduría, y nos señala con precisión la nueva vida que comienza en uno mismo, dentro de uno mismo, aquí y ahora. Ahora bien, nadie puede alterar su vida o cambiar cosa alguna relacionada con las reacciones mecánicas de la existencia, a menos que cuente con la ayuda de nuevas ideas y reciba auxilio divinal. La gnosis da esas nuevas ideas y enseña el modus operandi mediante el cual puede uno ser asistido por fuerzas superiores a la mente. Necesitamos preparar los centros inferiores de nuestro organismo para recibir las ideas y fuerza que vienen de los centros superiores. En el trabajo sobre sí mismo no existe nada despreciable. Cualquier pensamiento, por insignificante que sea, merece ser observado. Cualquier emoción negativa, reacción, etc., debe ser observada. Fin del capítulo 18. Capítulo 19. El buen dueño de casa. Apartarse uno de los efectos desastrosos de la vida en estos tiempos tenebrosos ciertamente es muy difícil, pero indispensable. De otro modo es devorado por la vida. Cualquier trabajo que uno haga sobre sí mismo con el propósito de lograr un desarrollo anímico y espiritual se relaciona siempre con el aislamiento muy bien entendido, pues bajo la influencia de la vida tal como siempre la vivimos, no es posible desarrollar otra cosa que la personalidad.
En modo alguno intentamos oponernos al desarrollo de la personalidad. Obviamente esta es necesaria en la existencia, mas ciertamente es algo meramente artificial, no es lo verdadero, lo real en nosotros. Si el pobre mamífero intelectual equivocadamente llamado hombre no se aísla, sino que se identifica con todos los sucesos de la vida práctica y derrocha sus fuerzas en emociones negativas y en autoconsideraciones personales y en vana palabrería insubstancial de charla ambigua, nada edificante, ningún elemento real puede desarrollarse en él fuera de lo que pertenece al mundo de la mecanicidad. Ciertamente quien quiera de verdad lograr en sí el desarrollo de la esencia, debe llegar a estar herméticamente cerrado. Esto se refiere a algo íntimo, estrechamente relacionado con el silencio. La frase viene de los antiguos tiempos, cuando se enseñaba secretamente una doctrina sobre el desarrollo interior del hombre, vinculada con el nombre de Hermes. Si uno quiere que algo real crezca en su interioridad, es claro que debe evitar el escape de sus energías psíquicas. Cuando uno tiene escapes de energía y no está aislado en su intimidad, es incuestionable que no podrá lograr el desarrollo de algo real en su psiquis. La vida ordinaria, común y corriente quiere devorarnos implacablemente. Nosotros debemos luchar contra la vida diariamente, debemos aprender a nadar contra la corriente. Este trabajo va en contra de la vida. Se trata de algo muy distinto a lo de todos los días y que, sin embargo, debemos practicar de instante en instante. Quiero referirme a la revolución de la conciencia. Es evidente que si nuestra actitud hacia la vida diaria es fundamentalmente equivocada, si creemos que todo debe marcharnos bien así porque sí, vendrán los desengaños. Las gentes quieren que las cosas les salgan bien, así porque sí, porque todo debe marchar de acuerdo con sus planes. Mas la cruda realidad es diferente, en tanto uno no cambie interiormente, gústele o no le guste, será siempre víctima de las circunstancias. Se dice y se escribe sobre la vida muchas estupideces sentimentales, mas este tratado de psicología revolucionaria es diferente. Esta doctrina va al grano, a los hechos concretos, claros y definitivos. Afirma enfáticamente que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre es un bípedo mecánico, inconsciente, dormido. El buen dueño de casa jamás aceptaría la psicología revolucionaria. Cumple con todos sus deberes como padre, esposo, etc. Y por ello piensa de sí mismo lo mejor, pero solo sirve a los fines de la naturaleza, y eso es todo. Por oposición diremos que también existe el buen dueño de casa que nada contra la corriente, que no quiere dejarse devorar por la vida, empero estos sujetos son muy escasos en el mundo, no abundan nunca. Cuando uno piensa de acuerdo con las ideas de este tratado de psicología revolucionaria, obtiene una correcta visión de la vida. Fin del capítulo 19. Capítulo 20. Los dos mundos.
Observar y observarse a sí mismo son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, ambas exigen atención. En la observación, la atención es orientada hacia afuera, hacia el mundo exterior, a través de las ventanas de los sentidos. En la autoobservación de sí mismo, la atención es orientada hacia adentro y para ello los sentidos de percepción externa no sirven. Motivo este más que suficiente como para que sea difícil al neófito la observación de sus procesos psicológicos íntimos. El punto de partida de la ciencia oficial en su lado práctico es lo observable. El punto de partida del trabajo sobre sí mismo es la autoobservación, lo autoobservable. Incuestionablemente, estos dos puntos de partida, renglones arriba citados, nos llevan a direcciones completamente diferentes. ¿Podría alguien envejecer enfrascado entre los dogmas intransigentes de la ciencia oficial, estudiando fenómenos externos, observando células, átomos, moléculas, soles, estrellas, cometas, etc., sin experimentar dentro de sí mismo ningún cambio radical? La clase de conocimiento que transforma interiormente a alguien jamás podría lograrse mediante la observación externa. El verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. Es urgente decirle a nuestros estudiantes gnósticos que se observen a sí mismos y en qué sentido deben autoobservarse y las razones para ello. La observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. La autoobservación interior es un medio para cambiar íntimamente. Como secuencia o corolario de todo esto, podemos y debemos afirmar en forma enfática que existen dos clases de conocimiento, el externo y el interno, y que a menos que tengamos en sí mismos el centro magnético que pueda diferenciar las calidades del conocimiento, esta mezcla de los dos planos u órdenes de ideas podrían llevarnos a la confusión. Sublimes doctrinas pseudoesotéricas con marcado cientificismo de fondo pertenecen al terreno de lo observable, sin embargo son aceptadas por muchos aspirantes como conocimiento interno. Nos encontramos pues ante dos mundos, el exterior y el interior. El primero de estos es percibido por los sentidos de percepción externa. El segundo solo puede ser perceptible mediante el sentido de autoobservación interna. Pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desengaños, etc., son interiores, invisibles para los sentidos ordinarios, comunes y corrientes, y sin embargo son para nosotros más reales que la mesa del comedor o los sillones de la sala. Ciertamente nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior. Esto es irrefutable, irrebatible. En nuestros mundos internos, en nuestro mundo secreto, amamos, deseamos, sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, gozamos, somos defraudados, premiados, etcétera, etcétera, etcétera. Incuestionablemente, los dos mundos interno y externo son verificables experimentalmente.
El mundo exterior es lo observable. El mundo interior es lo autoobservable en sí mismo y dentro de sí mismo, aquí y ahora. Quien de verdad quiera conocer los mundos internos del planeta Tierra o del sistema solar o de la galaxia en que vivimos, debe conocer previamente su mundo íntimo, su vida interior particular, sus propios mundos internos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Cuanto más se explore este mundo interior llamado uno mismo, tanto más se comprenderá que se vive simultáneamente en dos mundos, en dos realidades, en dos ámbitos, el exterior y el interior. Del mismo modo que a uno le es indispensable aprender a caminar en el mundo exterior para no caer en un precipicio, no extraviarse en las calles de la ciudad, seleccionar sus amistades, no asociarse con perversos, no comer veneno, etc. Así también, mediante el trabajo psicológico sobre sí mismo, aprendemos a caminar en el mundo interior, el cual es explorable mediante la autoobservación de sí. Realmente el sentido de autoobservación de sí mismo se encuentra atrofiado en la raza humana decadente de esta época tenebrosa en que vivimos. A medida que nosotros perseveramos en la autoobservación de sí mismos, el sentido de autoobservación íntima se irá desarrollando progresivamente. Fin del capítulo 20.